¿Cómo Dios cura tus heridas? ¿Alguna vez has sentido que llevas una herida tan profunda que ni el tiempo, ni las palabras de ánimo, ni tus propios intentos por seguir adelante han logrado sanarla? ¿Has sentido que por fuera pareces fuerte, pero por dentro sangras en silencio? ¿Y si te dijera que en los lugares donde los hombres no ven solución, Dios revela su poder más íntimo? ¿Y si te dijera que tu herida no es una señal de tu fracaso, sino una puerta hacia tu mayor sanidad espiritual? Porque hoy vamos a sumergirnos en una historia antigua, una historia que parece hablar de lepra, pero en realidad está revelando las heridas que todos llevamos por dentro. Hoy vas a descubrir que incluso cuando el mundo dice que algo no, tiene cura. El cielo dice, ven, que aquí empieza tu restauración. Este mensaje está basado en 2 Reyes 5:7, donde el rey de Israel, al recibir una petición imposible, exclamó desesperado, ¿soy yo acaso Dios para dar vida o muerte? Pero lo que él no sabía es que sí había un Dios, y ese Dios estaba a punto de mostrar cómo actúa cuando todo parece perdido. ¿Y si te dijera que hoy esa historia no es sobre Naamán, es sobre ti, sobre tus luchas invisibles, sobre las batallas que has ganado por fuera, pero que no apagan el dolor que llevas dentro? Es sobre esa sensación de impotencia cuando descubres que ni todo tu esfuerzo, ni tu posición, ni tu fe aprendida parecen suficientes para curarte. ¿Y si te dijera que Dios no te dejó herido por castigo, sino porque en esa herida es donde se manifestará su gloria? Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy es más que un estudio bíblico. Es un encuentro profético con el Dios que sana lo incurable, que restaura lo que ya había sido dado por perdido, que transforma las derrotas internas en testimonio vivo, el Dios que usa tus cicatrices como evidencia de su poder. En los próximos minutos descubrirás cómo Naamán, un hombre honorable y victorioso, tenía una herida que nadie podía curar. Y cómo una palabra, la de una niña anónima, prisionera pero consciente de su origen espiritual, cambió el destino de reyes y comandantes. Verás que no es la posición que ocupas, sino la conciencia que habita en ti. No es tu rango, sino tu raíz. Y que el verdadero milagro no ocurre solo en la piel, sino en el alma. Ahora bien, si ya puedes sentir que este mensaje es para ti, quiero hacerte una invitación espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase como un acto de fe consciente. Yo despierto a la verdad. Hazlo como un pacto contigo mismo, como quien reconoce que ya no quiere vivir dormido espiritualmente, como quien se compromete a mirar más allá de la superficie y dejar que la palabra penetre el alma. Y si este mensaje ya te está tocando, haz clic en me gusta. No por mí, sino por ti, porque al hacerlo estás ayudando a que este conocimiento bíblico y metafísico llegue a más personas que también necesitan despertar. Estás sembrando en buena tierra y te estás convirtiendo en un canal de luz. Y si aún no te has suscrito al canal, permíteme decírtelo con amor profético. No estar suscrito es como tener acceso al manantial y no beber, como recibir una llave y no abrir la puerta. Pero si ya estás aquí, si ya formas parte de esta comunidad, eres uno de los elegidos, uno de los que no se conforman con la letra, sino que buscan la revelación, los buscadores de la conciencia, los vigilantes del espíritu. Muchas personas me dicen, este contenido es mi refugio. Nunca escuché la Biblia explicada así en ningún templo. Y por eso, hoy quiero felicitarte por estar aquí, porque tal vez la penúltima enseñanza de este video sea la llave que desbloquee una promesa dormida en tu vida. Así que prepárate, respira, abre tu alma, porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios está usando incluso tus heridas para traerte a la revelación que tu alma tanto anhela. Ahora sí, vamos a comenzar el estudio. Y te pregunto, ¿estás listo para descubrir cómo Dios cura lo que el mundo considera incurable? La lepra de Naamán. Cuando la herida invisible silencia las victorias visibles, Naamán no era un hombre cualquiera. Era comandante del ejército del rey de Siria, un hombre victorioso, respetado, un general condecorado que había escrito con su espada páginas de gloria para su nación. Era fuerte, valiente, temido. Pero la Biblia, con su precisión eterna, resume toda su historia con una sola frase que lo cambia todo. Pero era leproso. Según 2 Reyes 5:1. Y ahí comienza nuestra revelación, porque no importa cuán alto hayas llegado, cuántos aplausos hayas recibido, ni cuántas batallas hayas ganado.
si hay una herida que todavía supura dentro de ti. La lepra en los días bíblicos no era solamente una enfermedad física, era una condena social, una marca que desfiguraba no solo la piel, sino el destino. Naamán tenía poder, pero no tenía paz. Tenía reconocimiento, pero no tenía cura. Tenía autoridad sobre ejércitos, pero no sobre su propia carne, y aquí nos toca mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces, como Naamán, llevamos en secreto una herida que parece no tener solución? Luchamos afuera, pero estamos perdiendo por dentro. Sonreímos en público, pero sangramos en silencio. Como ese general, también podemos tener una vida que parece fuerte por fuera, pero marcada por una lepra que nadie ve. Naamán era invencible, hasta que se quitaba la armadura, porque es fácil parecer sano mientras estás vestido de conquistas. Pero llega la noche, llega el silencio, llega el momento de quitar la coraza. Y ahí están las manchas. Ahí está lo que no tiene cura humana, lo que la medicina no puede resolver, lo que los títulos no pueden tapar. Y es ahí donde Dios empieza su obra. Naamán había escuchado de un profeta en Israel, no por los informes del rey, no por la voz de los sabios, sino por el testimonio de una muchacha prisionera, una sierva, una que no tenía nombre, ni cargo, ni poder, pero que sí sabía de dónde venía, que sí conocía el poder de su tierra, que sí cargaba en su interior la fe viva de quien ha visto a Dios sanar lo imposible. Ella dijo: si mi señor Naamán supiera que en Israel hay un profeta, porque a veces, querido oyente, no necesitas un milagro, necesitas una dirección. A veces no es cuestión de que Dios no quiera sanar, es que no estás yendo al lugar donde Él ya ha depositado la respuesta. Naamán escuchó la voz más inesperada, una esclava, y esa voz lo llevó a un camino de transformación. Pero lo más impactante es que cuando llega la carta al rey de Israel, el rey entra en pánico. Rasga sus vestiduras y dice: ¿soy yo acaso Dios para matar o para dar vida? ¿Te das cuenta? El que se sienta en el trono no sabía que el poder de Dios habitaba en su tierra, mientras la sierva, sin libertad, sin nombre, creía. El rey, con poder, con autoridad, dudaba, porque no es la posición lo que marca la diferencia, es la conciencia, es saber quién eres y en qué Dios crees. La lepra de Naamán no era solo una enfermedad, era una oportunidad, una puerta para que Dios mostrara que su poder no depende del estatus ni del sistema, sino de la fe. ¿Y tú qué harás con esa herida que llevas dentro? ¿La ocultarás bajo tu armadura esperando que nadie la vea? ¿O te atreverás a creer que aún lo que parece incurable puede recibir sanidad? Dios no solo quiere sanar tu cuerpo, quiere curar tu alma de la vergüenza. Quiere mostrarte que lo que parecía el final puede ser el inicio de tu mayor testimonio. Naamán fue sano, pero antes tuvo que quitarse la armadura, descender del caballo y sumergirse en obediencia. Tal vez tú también debas hacer lo mismo, porque Dios aún sana, pero solo a los que se atreven a reconocer su necesidad. Y en el siguiente tema, vamos a seguir profundizando. Descubriremos cómo la voz más pequeña puede despertar la mayor fe y cómo tu testimonio puede ser la clave de la sanidad de otro. La sierva sin nombre, cuando el testimonio escondido activa milagros imposibles en medio del esplendor de Siria, en la casa del poderoso comandante Naamán, vivía alguien que nadie veía, una muchacha sin nombre, una prisionera, una extranjera, una joven arrancada de su tierra en una de las múltiples guerras entre Israel y Siria. Para el sistema, solo era parte del botín. Para los hombres era invisible, pero para Dios era una voz con propósito. Y aquí comienza la enseñanza espiritual más poderosa de esta historia, porque mientras todos en Siria sabían quién era Naamán, nadie sabía quién era ella. Y sin embargo fue esa sierva, no el rey, no los sacerdotes, no los consejeros reales, quien dio la clave para el milagro que transformaría una nación. Fue su fe silenciosa la que sacudió el destino de un hombre grande. Fue su testimonio, escondido, el que activó lo imposible. ¿Te das cuenta? Dios no necesita títulos para usar una vida. No necesita cargos, no necesita nombres conocidos, solo necesita a alguien que sepa de dónde viene. Y ella lo sabía. Ella conocía su origen, conocía la unción de su tierra, conocía al Dios de los profetas, y por eso se atrevió a decir: quisiera Dios que mi Señor estuviera delante del profeta que hay en Samaria. Él lo sanaría de su lepra.
No fue una frase decorativa. Fue una declaración de guerra contra el diagnóstico. Fue un grito de fe escondido en medio del dolor. Fue una palabra sencilla, pero cargada de autoridad espiritual. Ella no necesitó gritar, no necesitó tener púlpito, solo necesitó recordar quién era su Dios. Y esto, querido oyente, tiene que hablarte directamente, porque a veces tú también te has sentido pequeño, como si lo que dijeras no tuviera valor, como si por no tener un nombre tu voz no pudiera cambiar nada. Pero escucha esto: cuando conoces a tu Dios, tu palabra lleva fuego. Cuando tienes conciencia del cielo, cada frase que sale de tu boca puede estremecer tronos. Ella no estaba libre, no tenía posición, pero tenía fe. Y eso fue suficiente. Tan potente fue su testimonio que convenció a un rey a escribir una carta. Una sierva, con una frase, movió reinos. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con el conocimiento que tienes? ¿Has silenciado tu fe por pensar que nadie te escuchará? ¿O estás dispuesto a hablar, aunque nadie te haya dado un micrófono? Ella no necesitó templo, no necesitó altar. Su altar era su certeza. Su púlpito fue una conversación cotidiana. Y a veces el mayor poder no está en una gran plataforma. Está en un susurro que carga convicción. Dios puede usarte como usó a esa muchacha, pero tienes que abrir la boca. Tienes que recordar de dónde vienes. Tienes que saber que en ti habita la esencia de una tierra de milagros, la atmósfera de un cielo que responde. Naamán fue sanado, porque una muchacha creyó, y no solo creyó, lo dijo. En un mundo que grita incredulidad, Dios está buscando siervos sin nombre, que se atrevan a decir verdades con poder. Gente que no necesita ser vista, para ser escuchada en lo invisible. En el siguiente tema, vamos a ver qué sucede cuando las promesas de Dios se encuentran con la incredulidad humana, y cómo incluso los tronos tiemblan cuando no se conoce el poder del lugar donde se está sentado. ¿Listo para ir más profundo? El rey sin visión. Cuando ocupas un trono pero no entiendes tu lugar espiritual, hay algo que impresiona en esta historia, no solo por lo que revela, sino por lo que expone. Cuando Naamán parte hacia Israel con la carta escrita por el rey de Siria, una carta que declaraba sin rodeos: estoy enviando a mi siervo para que lo cures de la lepra. La reacción del rey de Israel fue todo menos espiritual. No fue de fe, ni de discernimiento, ni de sabiduría profética. Fue de desesperación. Fue humana. Fue carnal. Dice el texto que el rey rasgó sus vestiduras y gritó: ¿soy yo acaso Dios para dar vida o muerte? ¿Por qué me manda este hombre? ¿A que sane a un leproso? Y aquí, querido oyente, se abre una de las enseñanzas más profundas de este relato. Porque mientras una sierva prisionera, extranjera, sin nombre ni posición, conocía el poder de su tierra y del Dios que habitaba en ella, el rey que se sentaba sobre el trono de Israel, que vivía en la tierra del pacto, que portaba la corona del pueblo escogido, no sabía lo que cargaba. ¿Lo ves? No es la posición lo que determina tu poder espiritual, es tu conciencia. Puedes estar en un trono y vivir como si fueras esclavo. Puedes tener el nombre, pero no la revelación. Puedes tener el lugar, pero no la fe. El rey de Israel representa a todos los que, teniendo acceso a lo sagrado, viven como si lo espiritual fuera algo lejano, como si el mover de Dios dependiera de lógicas humanas. Él no entendía que no se trataba de él, se trataba del Dios que había hecho pacto con su pueblo. Y esto es muy actual. Hay creyentes que asisten a la iglesia cada semana, que conocen los textos, que oran, pero que ante un problema imposible reaccionan como ese rey, con angustia, con desesperanza, con incredulidad. Porque tener religión no siempre significa tener visión, y aquí es donde entra la corrección espiritual. El profeta Eliseo, al enterarse del escándalo del rey, le envía un mensaje firme: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Qué declaración! Es como si dijera: tú te olvidaste de quién está contigo, pero Dios no ha cambiado. El cielo no está en crisis, el poder sigue aquí. Querido oyente, ¿cuántas veces tú también has recibido una carta que parecía imposible? Un diagnóstico, una noticia, una pérdida, una amenaza, y al leerla sentiste que no había salida, que no había cura, que no tenías qué hacer. Pero escucha esto con el alma. No es lo que te dicen, es desde donde lo lees.
El rey leyó desde su humanidad. La muchacha habló desde la fe. Eliseo respondió desde la visión. ¿Desde dónde estás leyendo tú tus batallas? Cuando olvidas quién eres, cualquier decreto parece una sentencia final. Pero cuando recuerdas de qué tierra vienes y quién habita en ti, entiendes que ningún escrito humano puede cancelar una promesa divina. No fue la lepra lo que aterrorizó al rey, fue su falta de visión. Y es ahí donde muchos tropiezan. Creen en Dios hasta que algo grande los confronta, pero hoy el Espíritu te recuerda, no estás llamado a rasgar vestiduras, sino a invocar presencia. No estás llamado a temer los decretos, sino a recordar las promesas. No estás llamado a vivir en crisis, sino en revelación. No importa si el mundo dice no hay cura. No importa si las autoridades dicen no. Hay solución. Si tú sabes que hay un Dios en Israel, si sabes que hay un Eliseo, que hay una unción disponible, que hay un mover en lo secreto, entonces no rasgas tus vestiduras. Tú envías al enfermo al altar. Y ahí ocurre lo imposible. En el siguiente bloque vamos a ver qué sucede cuando un hombre, Naamán, finalmente se rinde ante el proceso espiritual que no entiende, y cómo el orgullo es el verdadero impedimento para la sanidad que el cielo quiere entregar. Jesús en el Jordán. Cuando el Hijo desciende al río del quebrantamiento, muchos conocen el momento. Pocos entienden el misterio. Jesús, con 30 años de anonimato, se presenta en las orillas del Jordán para ser bautizado por Juan. El Cordero, sin mancha, entre pecadores. El Verbo eterno, haciendo fila para sumergirse en agua. El Hijo del Altísimo, inclinando la cabeza delante de un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el que no tenía pecado entra en el bautismo del arrepentimiento? Aquí está el secreto. El Jordán no es solo un río, es un altar de renuncia. Es el lugar donde el alma declara que está dispuesta a morir a lo suyo para nacer a lo del cielo. Jesús, aunque sin pecado, se hizo uno con los que necesitaban salvación. Y al descender a esas aguas, selló algo poderoso. El comienzo del reino no vino con truenos, vino con humildad. Así como Naamán tuvo que bajar al Jordán para ser sanado. Jesús baja al Jordán para mostrar el camino. ¿Y qué ocurre cuando sale del agua? Se abre el cielo. La voz del Padre se oye. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí, querido oyente, hay una revelación que puede cambiar tu vida. El cielo no se abre sobre los autosuficientes. Se abre sobre los obedientes. Cuando decides bajar, rendirte, humillarte, entrar en ese río espiritual donde dejas tu reputación, tu lógica, tu autosuficiencia. Algo se activa, la unción desciende, la identidad se afirma, el propósito se libera. Jesús no necesitaba el Jordán, pero tú sí, y por eso Él fue primero. Para mostrarte que nadie asciende en el reino si no ha aprendido a descender. ¿Te has sentido tentado a buscar el reconocimiento, la validación de los hombres, las plataformas visibles? ¿Has estado esperando que el cielo se abra sin antes bajar al río? Entonces esta es tu invitación divina, porque lo que el Jordán representa espiritualmente es el momento donde decides dejar de ser quien fuiste, para convertirte en quien fuiste llamado a ser. El Jordán es renuncia, es obediencia, es descenso, pero también es activación. Es desde ahí que Jesús sale lleno del Espíritu y comienza su ministerio. Es ahí donde el Padre lo llama públicamente Hijo. Muchos quieren escuchar la voz del cielo, pero no quieren el agua del Jordán. Muchos quieren el Espíritu descendiendo como paloma, pero no quieren bajar en obediencia. Pero tú, que estás escuchando esto, sabes que hay algo dentro de ti que ya está respondiendo, que ya no puedes vivir más desde la lógica, el orgullo o el control, que necesitas descender para ser activado. Hoy el Jordán vuelve a estar delante de ti, no como un río físico, sino como un momento espiritual. Y si eliges bajar como Naamán, como Jesús, entonces prepárate, porque lo que viene después no será solo una restauración, será una transformación. Y en el siguiente tema, veremos cómo la niña que testificó en la casa de Naamán representa a todos aquellos que, aunque cautivos, siguen creyendo en el poder de su Dios. Una voz anónima que activó el mayor milagro de aquel tiempo. Naamán en el Jordán. Cuando el orgullo retrasa el milagro, Naamán había llegado hasta Israel con la esperanza viva de un milagro. Había escuchado el testimonio de una sierva sin nombre. Había recibido la bendición de un rey pagano. Y ahora se encontraba delante de la casa del profeta Eliseo, esperando una ceremonia, un acto sagrado, un toque de poder que hiciera desaparecer su lepra. Pero lo que recibió fue
una instrucción. Eliseo no salió siquiera a recibirlo. En vez de eso, envió a un mensajero con una palabra clara y sencilla: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne será restaurada. Y aquí ocurre algo profundamente humano y espiritualmente revelador. Naamán se indignó. El texto dice que se fue enojado diciendo: yo pensé que él saldría a verme, invocaría el nombre del Señor su Dios, movería su mano sobre el lugar afectado y me sanaría de mi lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Lo ves? Naamán estaba dispuesto a ser sanado, pero no a ser humillado. Quería el milagro, pero a su manera. Quería la intervención de Dios, pero dentro de los términos de su orgullo. Y ese es el punto. La sanidad de Naamán no estaba solo en el agua, estaba en la rendición. El Jordán no solo era un río físico, era un portal espiritual. Era el lugar donde el ego se quebranta, donde las expectativas humanas se disuelven, donde el corazón aprende que la gloria no está en los gestos grandiosos, sino en la obediencia sencilla. ¿Cuántas veces te has parecido a Naamán? Has pedido a Dios que te sane, que te restaure, que te abra puertas. Pero cuando la respuesta viene envuelta en instrucciones humildes, tu orgullo se activa. Cuando Dios dice, perdona. Cuando dice, sujétate. Cuando dice, baja al Jordán y lávate 7 veces. Tú, como Naamán, preguntas, ¿no hay otra forma? Pero Dios no está interesado en validar tu grandeza. Está interesado en purificar tu alma. Y lo hermoso de esta historia es que Naamán, aunque resistió al principio, tuvo cerca a alguien con voz sabia. Sus siervos se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más ahora que solo te dice, lávate y serás limpio? Qué necesario es rodearse de voces que nos traigan de regreso al camino. Voces que no alimenten nuestro orgullo, sino que nos dirijan hacia la obediencia. Naamán escuchó. Naamán descendió. Naamán se sumergió en el Jordán, no 1 ni 2, sino 7 veces. Y en la 7ª, su carne se volvió como la de un niño. Pero más importante aún, su corazón también cambió. Porque quien se humilla ante la instrucción divina, se levanta con más que sanidad. Se levanta con revelación. Naamán volvió al profeta y le dijo: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Te das cuenta? El verdadero milagro no fue solo externo, fue interno. El hombre que llegó leproso y arrogante se fue sano y adorador. Y tú también puedes ser Naamán. Tal vez tu lepra no es física, pero hay heridas en tu alma que parecen imposibles de sanar. Hay cicatrices de rechazo, traición, fracasos que se han vuelto parte de tu identidad. Y estás esperando que Dios lo haga todo de una vez de forma gloriosa. Pero hoy Él te dice: ve al Jordán, ve al lugar donde muere tu orgullo, ve al lugar donde dejas de pelear por tener razón y aprendes a confiar. Ve al lugar donde no hay aplausos, ni público, ni espectáculo, solo agua y fe. Y si obedeces, verás lo que Naamán vio. En el próximo tema vamos a hablar de la conexión entre esta historia y Jesús, quien también descendió al Jordán para iniciar su ministerio. Veremos cómo el acto de sumergirse representa el inicio de una transformación profunda que va más allá del cuerpo y toca la esencia del alma. La niña sin nombre. Cuando tu fe en cautiverio libera milagros en reinos lejanos, ¿puede una voz sin título cambiar la historia de un general? ¿Puede alguien en condición de esclavitud ser el canal para un milagro? La Biblia dice que sí. No. La casa de Naamán, el comandante sirio leproso, vivía una niña cautiva. No conocemos su nombre, ni su tribu, ni su edad exacta. Solo sabemos que fue llevada desde Israel, probablemente en una de esas incursiones violentas donde la guerra arranca personas de sus hogares. Ella estaba lejos de casa, lejos del templo, lejos del altar, lejos de todo lo que conocía. Y sin embargo, no estaba lejos de su fe, porque cuando vio al poderoso Naamán cubierto por la lepra, una enfermedad incurable, una sentencia social y física, ella no se quedó callada, no se rindió ante el contexto. No dijo: estoy prisionera, no puedo hacer nada. No pensó: soy pequeña, nadie me escuchará. Ella habló, ella recordó, ella testificó, y lo que dijo fue sencillo, pero cargado de poder. Si mi Señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. 2 Reyes 5:3. ¿Puedes sentir el fuego detrás de esas palabras? Una niña que había perdido su libertad,
pero no su convicción. Una sierva que vivía entre enemigos, pero no había olvidado el Dios de su pueblo. Y aquí hay una verdad que necesita despertar en ti. No importa dónde estés. Si el Dios al que sirves está contigo, tú eres altar donde pisas. La niña no necesitaba un púlpito, no necesitaba un micrófono, no necesitaba reconocimiento. Solo necesitaba recordar de dónde venía y quién era el Dios que podía hacer lo imposible. Su fe fue tan firme, tan real, tan viva, que movió la casa de Naamán, movió al comandante, movió al rey de Siria. ¿Te das cuenta? Una niña sin nombre logró que 2 reinos comenzaran un movimiento hacia el milagro. Y todo porque no se cayó. Tal vez tú, como ella, te sientes pequeño. Tal vez piensas que nadie escucha lo que dices, que tu historia no importa, que tu testimonio no tiene eco. Pero escúchame con atención. Si crees en el poder del lugar de donde vienes, tu voz puede sacudir estructuras. Ella sabía que en su tierra había un profeta. Sabía que en su tierra lo que era imposible encontraba solución. Sabía que aunque ahora servía en una casa extranjera, su espíritu aún respondía a la unción de su origen. ¿Y tú? ¿Te has olvidado del poder del altar que un día tocaste? ¿Has dejado que el exilio silencie tu testimonio? Porque Dios no necesita que tengas nombre. Necesita que tengas voz. No importa si nadie te conoce. El cielo te conoce. Y cuando hablas, con fe, hasta los poderosos escriben cartas como el rey de Siria, movidos por tu declaración. Ella no tocó a Naamán, no oró por él, no le impuso manos, solo habló, y Dios hizo el resto. Así será contigo. Cuando decides hablar de lo que crees, aun en medio de tu cautiverio, activas portales, liberas sanidad, provocas movimientos celestiales. En el próximo tema vamos a ver cómo el rey de Israel, con todo su poder, no entendió lo que una niña sí entendía, que el trono no garantiza milagros, pero la fe sí. Y cómo eso nos revela que no se trata de la posición externa, sino de la conciencia interna. El rey que rasgó sus vestiduras. Cuando olvidas quién es tu Dios, hasta lo posible parece imposible. El poder sin conciencia espiritual se vuelve pánico. El rey de Israel recibe una carta firmada por el rey de Siria, una carta clara, directa, contundente. Estoy enviando a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y lo que ocurre a continuación es sorprendente. El rey no consulta a un profeta, no busca dirección divina, no ora, rasga sus vestiduras. ¿Por qué? Porque leyó la carta con los ojos de la carne, porque miró su trono y no vio poder, miró sus recursos y no vio salida, miró a Naamán y solo vio lepra. Y aquí hay un principio que debes atesorar. Cuando olvidas el lugar espiritual que ocupas, cualquier desafío te desmorona. El rey de Israel tenía acceso al Dios de los milagros, el mismo Dios que abrió el mar, que detuvo el sol, que multiplicó aceite en la casa de una viuda. Pero ese día se olvidó, se enfocó en el diagnóstico, en la enfermedad, en lo humano, y exclamó con desesperación: ¿soy yo Dios para matar y dar vida? ¿Acaso este hombre busca un pretexto para hacerme la guerra? 2 Reyes 5:7. ¿Te das cuenta? Lo que una niña prisionera vio como una oportunidad, el rey lo vio como una amenaza. Ella creyó, él temió. Ella habló con convicción, él habló con angustia. Y eso nos revela una verdad espiritual profunda. No se trata del lugar que ocupas en la tierra, sino del lugar que reconoces en el cielo. Puedes tener corona, palacio, poder político, y aún así, no saber quién eres en el espíritu. Puedes tener acceso a lo sagrado y vivir como si fueras común. Y entonces, cada carta que llega te asusta, cada reto te parece una emboscada, cada petición una condena. Pero escucha esto con el alma despierta. El problema no era la carta, el problema era la perspectiva. Si el rey hubiera entendido el poder que cargaba su nación, si hubiera recordado que en Israel hay profeta, que en su tierra mora, el Espíritu de Dios entonces habría respondido diferente. Habría dicho: tráiganlo. Aquí en esta tierra lo imposible encuentra respuesta. Pero no lo hizo, y ese error no fue por debilidad política, fue por ignorancia espiritual. Querido oyente, ¿cuántas veces te has sentido igual? Te llega un diagnóstico y te desmoronas. Te llega una noticia y crees que no hay salida. Alguien acude a ti y te sientes incapaz. ¿Sabes por qué? Porque has olvidado el altar donde habitas. Y Dios hoy te dice:
Deja de rasgar tus vestiduras, recuerda quién soy, recuerda quién eres, recuerda lo que habita en ti, porque no es tu título, lo que traerá la cura es tu conciencia. La niña esclava tenía conciencia y provocó una movilización celestial. El rey tenía un trono, pero le faltaba discernimiento. Y aquí va una advertencia espiritual. Si tu posición te hace olvidar el poder de Dios, terminarás actuando como víctima aunque estés en el palacio. Elías ni siquiera aparece aún en la historia, pero ya hay un caos, porque el trono no estaba habitado por un espíritu profético. En el siguiente tema, vamos a descubrir cómo un hombre sin corona, sin cargo político, sin ejército, fue el verdadero canal del milagro, y cómo eso prueba que la unción no se hereda por poder humano, sino por conexión divina. Eliseo y el poder que habita en lo oculto, cuando no tienes título, pero sí unción en un país dividido por el miedo, donde incluso los reyes rasgan sus vestiduras ante lo imposible. Aún hay profetas que no tiemblan, aún hay hombres y mujeres que sin trono ni ejército conocen el peso de la gloria que los habita. El rey de Israel recibe la carta del rey de Siria: cura a mi siervo Naamán, y al leerla se desespera. Rasga sus vestiduras, grita: ¿acaso soy yo Dios para dar vida o quitarla? Pero mientras el palacio entra en crisis, en una casa humilde a las afueras hay un hombre en silencio: Eliseo. Él no tiene trono, pero tiene presencia. No tiene espada, pero tiene autoridad. No tiene fama entre las cortes extranjeras, pero es conocido en el cielo. Y cuando escucha lo que ha sucedido, simplemente envía este mensaje: porque has rasgado tus vestiduras, que venga él a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. 2. Reyes 5:8. Ahí está la diferencia entre un título y una unción, entre una posición visible y un llamado que arde en lo secreto. Naamán llega, con su orgullo, con su fama, con su oro, con su lepra. Es el gran comandante, pero Eliseo no sale a recibirlo, no porque lo desprecie, sino porque sabe que la unción no necesita protocolo, solo necesita obediencia. El profeta envía un recado simple: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada. Nada más, y ese acto, tan sencillo en apariencia, quiebra el ego del general, porque Naamán esperaba grandeza, esperaba que Eliseo saliera, invocara a su Dios, hiciera un gesto dramático, y en cambio recibe una orden básica, casi humillante: 7 veces en el Jordán, ese río sucio. ¿No hay ríos mejores en Damasco? Pero ahí está el misterio. Dios no opera donde hay orgullo, opera donde hay entrega. Y cuando Naamán, convencido por sus siervos, finalmente obedece, cuando se sumerge 1, 2, 3, hasta 7 veces en ese río despreciado, su piel queda limpia. Sí, su cuerpo fue sanado, pero más aún, su alma fue transformada, y él declara: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Leísut 2 Reyes 5:15. Querido oyente, esto no es solo historia, es activación, porque hoy también hay reyes que rasgan sus vestiduras ante los diagnósticos. Hay líderes confundidos pensando que todo se acabó. Hay Naamán caminando con lepra bajo su armadura, esperando que alguien les diga: hay un lugar donde eso que tú crees incurable tiene solución. Y ahí entras tú que tal vez no tienes púlpito, tú que tal vez no tienes nombre en redes ni reconocimientos visibles, pero tienes algo que nadie puede imitar: la presencia del Dios vivo ardiendo en tu interior. Eliseo no era famoso en Siria, pero el cielo lo conocía por nombre, y eso fue suficiente para traer sanidad. Así que no subestimes lo que cargas. No dudes del poder que hay en ti por vivir conectado al cielo, porque hay Naamán esperando que te levantes. Hay reyes que escribirán cartas solo porque tú hablaste. Hay batallas que se resolverán solo porque tú no te rendiste en la oración. Y ahora que has caminado hasta aquí, que has visto cómo Dios actúa a través de lo oculto y lo humilde, es hora de sellar esta jornada con una palabra profética final. Pasemos ahora al bloque 10, el cierre sagrado que marcará tu espíritu para siempre. Mi vigilia despierta también a otros. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Dice que tu alma está despierta. Dice que tu espíritu tiene hambre. Dice que aunque el cansancio, la culpa o la rutina hayan querido callarte, tú seguiste escuchando. Este no fue solo un video, fue una jornada espiritual.
un campo de entrenamiento. Un altar. Recorriste el camino de Naamán, el orgullo quebrado y la piel restaurada. Escuchaste de la sierva sin nombre, quien en su cautiverio movió reinos con su fe. Vimos cómo la fe puede transformar lo imposible y cómo una palabra puede cambiar el destino de un hombre. Y ahora es tu turno de hablar. Quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase que no es solo un cierre, es una llave, una señal profética de que tú no solo fuiste bendecido con esta palabra, sino que has decidido ser un canal de despertar para otros. Escribe, mi vigilia despierta también a otros. Sí, escríbelo con el alma, no como quien comenta, sino como quien declara, como quien se compromete a ser lámpara en medio de la noche espiritual que cubre esta generación, porque eso es lo que eres, una lámpara, un centinela, un llamado, un elegido. Este mensaje no es solo para ti, es para los tuyos, para tu casa, para los que vienen detrás de ti. Y por eso antes de irte comparte este video. Compártelo con quien sabes que ha estado orando, con lágrimas, con quien ha querido rendirse, con quien se ha sentido demasiado débil para Dios. Porque hay alguien esperando una palabra que tú ya recibiste. Si aún no estás suscrito a este canal, permíteme hablarte con firmeza amorosa. No estar suscrito es como oír una profecía y no anotar. Es como mirar un altar encendido y dar la espalda. Es como ser despertado por Dios y volver a dormir. Pero si tú ya estás suscrito, entonces bendito seas. Bendita tu búsqueda, bendita tu perseverancia. Bendito tu corazón que no se conforma con lo superficial y va más allá de la letra, hasta el espíritu. Este canal es un refugio para los que no encuentran respuestas en los lugares comunes. Es un altar digital donde cada video es una llama, viva. Y tú eres parte de eso. Ahora, antes de cerrar, te pido algo especial. Quédate conmigo unos instantes más. Respira profundo. Cierra los ojos si puedes. Permite que la música de fondo sea el eco del Espíritu en tu habitación. Y dile al Señor desde lo más hondo de tu alma, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por hablarme incluso cuando dormía. Gracias por recordarme que tu voz no se apaga y que mi debilidad no es un obstáculo, es el lugar donde más fuerte se manifiesta tu poder. Hoy algo se activó en ti, una llama, una convicción, una misión, porque no basta con ser despertado. Hay que despertar a otros. Y tú puedes. Permanece fiel. Permanece despierto. Permanece junto al fuego. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta entonces, sé lámpara, sé altar, sé respuesta. Shalom.